Mateo capítulo 10 versículo 1. Entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A aquellos hombres que él viene instruyendo, a aquellos hombres que les viene compartiendo el buen mensaje, a aquellos hombres que les está otorgando la sana doctrina, la interpretación correcta de los mandamientos, a esos les está dando autoridad para echar fuera espíritus inmundos. Y esta es una realidad. Hay una batalla ahí que se va a liberar, que es una batalla espiritual, que existe, porque no lo vemos, no quiere decir que no esté. Existe, y acá la Biblia lo nombra, que son espíritus inmundos que atormentan personas. Bueno, los apóstoles tuvieron la autoridad de echarlos fuera, y acá más adelante hay una batalla física, que es la enfermedad y la dolencia, que también los apóstoles tuvieron autoridad puesta por Dios, puesta por el Mesías, y acá se cumple otra profecía, el linaje de la mujer, Yeshua, Jesús, que vino a pisar la cabeza de la serpiente, es el que puede otorgar a sus discípulos esta autoridad. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Y Jesús le dijo esto a Pedro: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel. Y si hay 12 tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel, o sea, para gobernar las tribus de Israel, cuando se siente el Cordero en el trono de su gloria y esté reinando, que el reino de los cielos se establezca, entonces si hay 12 tronos, para 12 apóstoles, no hay más apóstoles. Mateo capítulo 10, versículos 2, 3 y 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Es la elección de Dios que solo sean 12 los apóstoles. ¿Por qué? Porque en el Apocalipsis se habla de los 24 tronos, donde hay 24 ancianos, y estos son 12 apóstoles y los 12 hijos de Jacob. Estos son los ancianos que reinarán y juzgarán al pueblo de Israel con Cristo. Y el lugar de Judas lo ocupó el apóstol Pablo, a quien también escogió el Mesías. El pasaje que leímos al principio es Mateo capítulo 19, versículo 18. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El reino se dividió en dos partes: al norte 10 tribus, al sur 2 tribus, la casa de Israel y la casa de Judá. Esto sucedió, sale en la Biblia, las 10 tribus fueron llevadas cautivas por los sirios y nunca regresaron. Una de las funciones también del Mesías es restaurar la casa de Israel, la casa de Judá, juntarlos a los dos y volver a unirlos y unificarlos como un solo pueblo. Tenían identificados a algunos que habían quedado cerca, a los alrededores, que eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El resto de las ovejas perdidas de la casa de Israel se hicieron gentiles porque se mezclaron y se asimilaron entre las naciones de aquella época, y hoy en día están esparcidas por todo el planeta. ¿Hay salvación para los gentiles? Sí. ¿Hay salvación para los samaritanos? Sí. Pero ahí en ese momento les está pidiendo que vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a los que están identificados. Los gentiles son personas que no obedecen los mandamientos y la instrucción de Dios, que no se guían por los mandamientos divinos. Y los samaritanos eran una mezcla entre israelitas y extranjeros. Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Yeshua, Jesús, les acaba de decir que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
¿A fin de qué? De decirles que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se acercó? Porque está el Mesías ahí, porque trae la instrucción y la interpretación correcta de los mandamientos, porque trae salvación a los que se arrepienten, porque trae con él el reino de los cielos. Y ellos vienen representando al Mesías, son los enviados por el Mesías, los embajadores del reino, los embajadores de Israel, van a representar al Mesías y a decirles, acérquense porque el reino de los cielos y la salvación se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, hagan señales, hagan milagros, porque así será el reino de los cielos, está queriendo decir. Y así es el reino de los cielos. Cuando se establezca, esto va a suceder de una vez y para siempre. Va a ser el beneficio para aquellos que ingresen al reino de los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. El trabajo de los discípulos, un trabajo sumamente importante, van a llevar el buen mensaje, van a viajar, van a predicar el evangelio, y está diciéndole el Mesías que van a haber personas que le van a brindar su apoyo económico, que ellos van a ser dignos del sustento, dignos del alimento, dignos de tener un calzado, dignos de tener vestimenta. El Mesías les está diciendo que no se provean de esas cosas porque va a haber personas que los van a apoyar económicamente y les van a ayudar para que ellos puedan continuar con el ministerio y puedan propagar la palabra de Dios, el Evangelio. Para tener en cuenta, el Mesías está apoyando el sustento, lo básico, pero no la opulencia. Si deseas brindarnos tu apoyo económico, en la plataforma se encuentran los alias de PayPal y Mercado Pago. Gracias. Mateo capítulo 10 versículo 11, 12 y 13. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, o sea, pregunten quién los recibirá, les está diciendo. Averígüense en quién los puede recibir. Y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, o entren en la casa y bendíganla, y digan paz. Ese es el saludo, es Shalom, digan paz con Dios. O sea, que la paz de Dios entre en esta casa. Y si la casa fuere digna, o sea, si los reciben con los brazos abiertos, si los reciben bien, para que ustedes puedan posar ahí y poder estar esos días predicando el Evangelio en la ciudad, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. No va a quedar la paz con Dios en aquel lugar, porque no son dignos. ¿Y por qué no son dignos? Porque si no lo reciben, porque si los tratan mal, porque si su corazón está para juzgarlos, para entorpecer la obra, para molestar, y obviamente la paz no va a quedar en esa casa. El Evangelio está llegando a tu vida, recíbelo para que la paz de Dios quede sobre ti. Mateo capítulo 10 versículo 14 y 15. Y si alguno no os recibiere, o sea, si alguno no les da la bienvenida, ni oyere vuestras palabras, no oyere el mensaje, no escucha el mensaje, se niegue a escuchar el mensaje, salid de aquella casa o ciudad, o sea, váyanse de ese lugar, y sacudid el polvo de vuestros pies. Y esto al Mesías le pasó, lo leímos capítulos anteriores, en la tierra de los Gadarenos. La ciudad completa se reunió para pedirle que se fuera de los contornos. ¿Y el Mesías qué hizo? Se fue. ¿Cuál es el problema acá? Están negando al Mesías, al enviado de Dios. Están negando el mensaje de Dios. Están negando a Dios mismo, a su instrucción. Y están cerrándole la puerta a la salvación. Dios acerca la salvación a las personas y a estas ciudades, a estas casas, a estas personas,
Y si la persona no quiere escuchar, hay que darse vuelta y sacudir los pies, les dice a los discípulos, dense vuelta y sacudan sus pies, el polvo de los pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Si recibes este mensaje, el Mesías que está golpeando a la puerta de tu corazón entrará, ingresará y vivirá contigo. Y tú obtendrás el regalo más precioso, que es la vida eterna. Mateo capítulo 10, versículos 16, 17 y 18. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en su sinagoga os azotarán, y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Yeshua, Jesús, le está diciendo a sus apóstoles que fueran prudentes como serpientes. ¿Por qué? Porque le está diciendo que deben estar atentos a conocer las intenciones de los demás. Eso les está diciendo, estén atentos y sean sencillos como palomas, también les está diciendo, que sean inofensivos, que no hagan daño. ¿Por qué? Porque hay hombres que son como lobos, que les quieren hacer daño por el mensaje que están implementando, que es en la instrucción que trajo el Mesías, la interpretación correcta de los mandamientos. Entonces esto no les iba a gustar. En aquel tiempo se predicaba en sinagogas, se iba a los concilios, donde se hablaba también de la instrucción divina. Entonces ahí los azotarán, les pasó a ellos. Es más, el apóstol Pablo fue llevado ante gobernantes, por eso habla de los gobernantes, de los reyes, y todo por causa del Mesías, todo por causa del Evangelio. Acá el Mesías le va a hablar a sus discípulos de la persecución, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay gente que niega la palabra de Dios, que niega la instrucción de Dios, que niega la corrección de Dios, que le gusta vivir en el pecado, que es pecado, infracción a los mandamientos de Dios, infracción a la ley de Dios, eso es pecado. Y entonces persiguen a la gente que la promueve, a la gente que promueve el Evangelio, que promueve los mandamientos, que sí sucedió en la historia. Dentro de algunos capítulos llegaremos a la gran tribulación, que habla de esto, de la persecución a los creyentes por causa de negar al Mesías, a Yeshua. Mateo capítulo 10, versículos 19, 20, 21 y 22. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, o sea, no se preocupen por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, o sea, la presencia de vuestro Padre, que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo capítulo 10, versículos 23, 24 y 25. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dijo versículos anteriores, son las que se asimilaron entre las naciones, perdieron su identidad y hoy están sembradas por todas las ciudades del mundo. Entonces, los apóstoles ya murieron, pero su legado, que está en la Biblia, se sigue predicando, se sigue trabajando en el Evangelio, en el buen mensaje, se sigue llevando por las ciudades, en las naciones. Entonces, cuando se complete este trabajo, el Mesías va a aparecer. Esa es la segunda venida, y ahí es cuando vamos a conocer quiénes son cada uno y cuál es su identidad. Después dice que el maestro fue maltratado y perseguido, y los discípulos van a ser tratados mal y perseguidos tal cual su maestro. Basta al discípulo ser como su maestro. Si al padre de familia le llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa.
Mateo capítulo 10, versículo 26, 27 y 28. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. O sea, las cosas saldrán a luz, les está diciendo. Lo que os digo en tinieblas, en secreto, decidlo a la luz, o sea, que todos se enteren, que todos lo vean, que todos lo escuchen. Y lo que oís al oído, o sea, lo que les digo acá de cerca, proclamarlo desde las azoteas. O sea, que la gente se entere, que la gente tenga acceso, suban a lo alto y díganlo, así los que están abajo lo escuchan, desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo y van a sufrir persecución, porque ellos solo pueden tocar el cuerpo, les está diciendo. Mas el alma no pueden matar, temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y sí, porque el alma solo la puede tocar Dios, el alma solo la puede llevar Él a la vida eterna, pero los hombres no. Son simples mortales que no pueden nada más que hacer, que pueden acabar con el cuerpo, pero no con el alma. Mateo capítulo 10, versículo 29, 30 y 31. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y en esa época se vendían los pájaros dos por un cuarto, o sea, no valían nada, era muy poco dinero. Y lo que le está diciendo el Mesías, que a pesar del precio de estos pájaros, Dios tenía el control sobre ellos. A Dios le importaban estos pájaros. Al Padre le importa la creación. ¿Qué es lo que más vale dentro de la creación? Es el hombre. Y cuanto más los apóstoles. Por eso les está diciendo, aún vuestros cabellos están todos contados. No temáis, o sea, no teman. Más valen ustedes que las aves de los cielos. Más valen ustedes que todo el resto de la creación. Si has decidido seguir al Mesías, si has decidido seguir a Jesús, su instrucción, sus mandamientos, los mandamientos de Dios, tienes que saber que tú vales más que toda la creación. Recordemos que el Mesías le dice esto a los discípulos en un contexto de persecución, porque ellos iban a ser perseguidos por causa del Evangelio. Mateo capítulo 10 versículo 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto se lo dice a los apóstoles que van a salir al mundo, que van a salir a las ciudades a predicar del Evangelio, del buen mensaje, y van a confesar al Mesías delante de las personas. Si tú crees en la salvación que proviene de Dios, si crees que Yeshua, Jesús es el Mesías, si crees en lo que está escrito en la Biblia, si sencillamente crees de corazón todo lo que está escrito de Él y lo que Él hizo por ti, y que Él verdaderamente se colocó en tu lugar y ocupó tu lugar porque todos somos impuros para poder tener acceso a la presencia de Dios, pero Él, puro, el Hijo de Dios, se entregó por nosotros para que después tuviéramos acceso nosotros por creer en Él. Entonces, si es así, háblale a la gente, háblale a los hombres, háblale a las mujeres de Él. En una época donde la religión establecida había colocado dogmas, mandamientos, instrucciones, doctrina de hombres, el Mesías aparece con vino nuevo para odres nuevos. Y esto habla de que la doctrina del Mesías proviene de Dios. Esto habla de que los mandamientos son interpretados por el Mesías correctamente. Entonces esto traería diferencia de opiniones
y división entre las personas, y acá a continuación lo va a decir. Mateo capítulo 10 versículo 34, 35 y 36. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos de los hombres serán los de su casa. Para tener en cuenta, la Biblia dice que su palabra es como una espada de dos filos que atraviesa el alma y hasta lo más profundo de nuestro ser. Recordemos que Yeshua, Jesús, viene enseñando que por causa de su doctrina, por causa de su instrucción, habrá diferencia de opinión entre la familia. Entonces está diciendo que el que ama más a sus afectos que a él, no es digno de él. Eso lo dice en sencillas palabras. También dice que hay que tomar la cruz y seguirle. Y esto habla de que él la tomó voluntariamente. Entonces de que voluntariamente tomemos esa cruz y le sigamos. ¿A fin de qué? De acercarnos a él. Es esto. También está hablando de que el que ama más a su vida como la lleva, eso está queriendo decir, la perderá. Y el que cambia su estilo de vida por acercarse a él, la hallará. Mateo capítulo 10, versículo 37, 38 y 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que la pierde por causa de mí, la hallará. Y acá Yeshua, Jesús el Mesías, les dice a los apóstoles, a sus enviados, y los reciben a ellos como profetas, les está diciendo, el que los reciba, recompensa de profeta recibirán. ¿Por qué? Porque Él los está enviando a predicar, y hay familias, personas que los han de recibir para escuchar el Evangelio. Entonces, ahí va la profecía a través de los apóstoles y va la bendición de Dios a través del mensaje. Entonces vendrá la bendición sobre las familias, sobre las personas, el que los recibe a ellos, que son hombres justos, que quieren cumplir la justicia de Dios y que están justificados por el Mesías, justificados por Yeshua, entonces recibirán recompensa de justo. Y esto quiere decir que el justo por la fe vivirá, su fe aumentará, vendrá la paz de Dios sobre sus vidas y tendrán y obtendrán la vida eterna. Mateo capítulo 10, versículo 40 y 41. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y también dice, el que recibe al enviado, recibe al que le envió. Mateo capítulo 10 versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Mesías, cuando habla de sus discípulos, les dice pequeñitos, y esto habla de que ellos no eran grandes hombres, que no eran hombres de renombre, sino personas sencillas, personas simples a las cuales Él escogió y les dio una gran tarea, que es la predicación del Evangelio, del buen mensaje, para que las personas se acercaran a la doctrina y a los mandamientos de Dios, y no doctrinas y mandamientos de hombres. Entonces hay una promesa aquí que dice que aquel que los recibe y les da aunque sea un vaso de agua fría, esto habla de que en un momento de calor, en un momento de trabajo, de labor, los obreros trabajando, ellos recibían de alguien un vaso de agua fría, la persona que les está brindando ese vaso de agua fría no perdería su recompensa. Y hoy eso sigue vigente. Si recibes el Evangelio y recibes al que lo transmite, y aunque seas, le das un vaso de agua fría, como dice, tendrás tu recompensa de parte de Dios.